El texto que leyó mi hermano, la porción es la continuidad de lo que vimos el domingo pasado, solamente es una pequeña serie de 2 sermones. Lo que quiero señalar en toda esta enseñanza, hermanos, es mirar realmente si nosotros estamos caminando como cristianos, si realmente eso que profesamos con nuestro labio estamos viviéndolo en nuestra experiencia diaria, en lo como hablamos, en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo reaccionamos, en nuestros pensamientos. Todas estas cosas realmente están manifestando, están dándonos o evidenciando a los demás que somos nuevas criaturas. Por eso en el sermón anterior vimos cómo Pablo señala la operación profunda que han sufrido los cristianos en su interior. Y sabemos, hermanos, que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no podemos vivir la vida como el mundo la vive, como los demás que no son creyentes la viven. Y en consecuencia, esta realidad ya no podemos continuar viviendo como las personas que no conocen a Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 4:17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20, él dice, ya no anden así de esta forma, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y Pablo está señalando que todo verdadero cristiano ha sido enseñado por Cristo a través de la predicación. Sus oídos han sido abiertos y Cristo ha hablado a su corazón de tal manera que él no puede vivir de la misma manera en que vivía antes. Así que los cristianos y los no cristianos, por lo tanto, son esencialmente distintos. Pablo dice en los versículos 22 al 24 que hemos aprendido de Cristo a despojarnos del viejo hombre. Eso aprendemos de Cristo. Cristo nos dice, quítense ese viejo ropaje y ahora póngase, renuévanse en su mente, en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, que debemos caminar de acuerdo a su ley, santificándonos, mortificando todas estas cosas que Dios aborrece y conformándonos cada día más a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no se limita a hacer una sola declaración general acerca de esto, como un buen pastor que era. Ahora él desciende a las implicaciones prácticas. Y de esa enseñanza va a enseñar algo negativo como positivo. Y hermanos, y algo que como creyentes debemos tener claro es que siempre en las directrices que Dios nos da es que hay pecados los cuales debemos abstenernos como cristianos. Nosotros no debemos permitir que el pecado nos abrigue, nos maneje, nos controle, porque ya no somos esclavos del pecado. Debemos mortificar el pecado que mora en nosotros. Pero a la vez, hermanos, debemos desarrollar aquellas virtudes, las cuales son las que Cristo nos muestra en su vivencia, es decir, nos conformamos al carácter de Cristo. Por eso dice en el versículo 25, por lo cual, note esto, mire el pecado que debemos abstenernos y la virtud que debemos desarrollar. Dice, por lo cual, desechando la mentira, el pecado que debemos abstenernos, hablad verdad. Desechen la mentira y hablen verdad. Desvistas o quites el ropaje de lo malo y pongas en el ropaje de lo bueno. Es decir, expresen si en realidad la gracia de Dios ha operado en sus corazones y en sus mentes, demuéstrenlo exteriormente. Demuéstrenlo externamente de que esas cosas que tienen adentro realmente están produciendo frutos. Y debido a lo que Cristo ha hecho en nosotros, iluminando nuestro entendimiento y transformando nuestro interior, ahora debemos vivir en consecuencia de esta realidad, hermanos. No es incoherente que muchos profesan ser cristianos, pero viven como impíos. Hermanos, es una incoherencia de nuestros días, de la época en que nos ha tocado vivir. Yo creo que una de las mayores manifestaciones de personas que profesan ser cristianos en nuestros tiempos, sin embargo, vemos que sus vidas no son distintas a las del mundo. Pero la nueva naturaleza que se nos ha dado en la conversión debe ser desarrollada en nuestra vida, y los hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban deben ser sometidos y mortificados. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, hermanos, y eso es continuamente despojarnos de algo para vestirnos de otra cosa. Y hermanos, si usted no está, digamos, la idea es que no solamente debe ponerse esto, sino quitarse otra cosa. Quitarse una cosa para ponerse la otra. Y lo que Pablo pasa ahora a explicarnos es este proceso en detalles. Este proceso ya de manera específica de los versículos 25 a 32.
El apóstol Pablo señala 5 ejemplos específicos de lo que significa ser cristiano en la práctica, y que vamos a ver cada uno por separado, porque en primer lugar vamos a ver, por ejemplo, que Pablo nos dice que si somos realmente nueva creación en Cristo, debemos despojarnos de la mentira y debemos de hablar verdad, vestirnos de la verdad. Así que en primer lugar, veamos, en primer lugar, el versículo 25, que el nuevo hombre se despoja de la mentira y se viste de la verdad. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Y el término aquí traducido por Reina Valera como mentira, la palabra pseudos, término griego que ha pasado al español con el mismo significado de falsedad y mentiras. La falsedad es una distorsión de las cosas, con el propósito claro de engañar. Es un pecado que caracteriza a los hombres no regenerados. De hecho, un hombre en el cual la gracia de Dios no se ha efectuado es una persona que vive engañando, que vive, inclusive, no solamente engaña, sino que él mismo vive engañado con su propio corazón. Dice en Salmos 58:3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron, ellos tienen sus labios habituados al engaño, a la mentira. Hipotéticamente, los hombres exaltan la verdad y condenan la mentira. Sí, lo sabemos, porque hay una obra de la ley escrita en el corazón de los hombres, distorsionada por el pecado. Pero el hombre, en esa distorsión del pecado, el hombre no le gusta que le mientan, pero miente. Ese es el problema con el hombre. Él no le gusta que le mienta, pero él sí miente y vive engañando a la gente. Entonces, hay ciertas circunstancias, y eso es lo que condena aquí, porque los hombres exaltan la verdad. Amamos que nos digan la verdad, pero no hablan verdad. Y lo hacen bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando hay beneficios por obtener o algún problema que evadir. La mentira deja de ser considerada como un pecado para ellos y se convierte en una astucia inteligente. Dicen: no, pues hay que decir la verdad, pero en este caso tenemos que mentir. Entonces nos acostumbramos a mentir y a justificar nuestras mentiras, incluso a clasificarlas como mentiritas, mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras negras. Pero hermanos, todo, sin lugar a dudas, son mentiras, son pecados. Nos acostumbramos, hermanos, a mentir y a justificar nuestras mentiras, incluso a clasificarlas como mentiras pecaminosas, mentiras piadosas. El mundo no contempla la verdad con un valor absoluto. Hay un relativismo de ambigüedad donde nadie realmente sabe qué es la verdad. Entonces todo el mundo se enfada cuando alguien dice la verdad, porque dice: bueno, esta es tu versión de la verdad. Pero realmente la verdad es absoluta, y la verdad es una cosa, no dos cosas. Y es con ese concepto que todos llegamos al Evangelio, hermanos, viviendo en el engaño, con el hábito de mentir, ya sea de una forma franca o abierta, o de manera sutil, mezclando la verdad con el error. ¿No es así como vivíamos? No temíamos, hermanos, decir mentiras. Pero tal conducta es incongruente con el nuevo hombre creado según Dios en la verdad, y no es todo eso, creado según Dios en la verdad y en la justicia y en santidad. Dios no nos salvó para que vivamos en el pecado, ni para que vivamos en la mentira, sino para que vivamos en la verdad y hablemos verdad. La nueva naturaleza que el Espíritu Santo imparte en la conversión tiene a Dios como modelo, como el patrón, porque nuestro Dios es veraz. Hermanos, una de las cualidades de la esencia divina es verdad. De hecho, Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y si realmente estamos caminando en santidad, nos estamos conformando a Cristo, es decir, nos estamos conformando a la verdad. Por lo tanto, deberíamos estar hablando verdad. Podemos descansar y confiar completamente en Dios, porque Él es real y verdadero, porque la verdad está intrínsecamente ligado a su ser. Por ejemplo, en Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay mentira en los labios del Señor, porque Él en su esencia es verdad. Pero también dice en el Salmo 111:7, dice que la obra de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos. Dice que la obra de sus manos son verdad. Y es ahí, hermanos, precisamente donde radica la importancia de la verdad. La mentira es una contradicción de todo lo que Dios es. Y vuelvo a repetir eso.
La mentira es una contradicción de todo lo que Dios es. ¿Dios qué es? Dios es veraz, Dios es verdad. Nuestro Dios será glorificado y su reino promovido únicamente a través de la verdad. De hecho, la verdad es que nos hizo libres del pecado. Por otra parte, la Escritura enseña también que el diablo es el padre de mentira. Y porque por medio de la mentira promueve el reino de la muerte. Así como toda verdad procede o brota de Dios, así toda falsedad y engaño brota del enemigo de las almas, que es el diablo. De hecho, el diablo es llamado por Jesucristo el padre de mentira. En él se originó la mentira. Él fue quien trajo la mentira a esta creación. Dice Jesús en Juan 8:44, cuando tenía una discusión con los fariseos, dice del diablo, dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás desde el principio ha querido destruir a la humanidad y el arma que utiliza para esto es la mentira. Por tal razón, hermanos, de hecho, vivimos en un mundo que cree la mentira como si fuera una verdad y rechazan la verdad como si fuera una mentira. Y esa es la distorsión que el enemigo ha logrado producir. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva fueron tentados, especialmente Eva fue tentada. El diablo tomó las palabras de Jesús y las pervirtió para hablar cierta verdad, pero mezclada con mentiras, lo que hace que sea una completa mentira. Y fue engañada así. Por tal razón es que Dios odia, hermanos, la mentira. También por eso la mentira no debe tener lugar en la vida de un creyente. No debe tener lugar en la vida de un cristiano. Eso incluye toda clase de mentira. Por ejemplo, la exageración. Cuando, hermanos, exageramos mintiendo, hablamos algo es grande cuando realmente no es tan grave, cuando decimos, uy, es que le pasó algo gravísimo cuando realmente no es tan grave. O promesas que sabemos que no podemos cumplir, también estamos mintiendo, incluye la justificación de nuestros errores y pecados. Muchas personas se justifican de una manera para evadir sus responsabilidades. Eso es mentir, hacer trampas o retener parte de la verdad para dar una impresión equivocada y engañosa. Todas esas formas son mentiras y no deben tener cabida en el pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo está señalando aquí. Eso no quiere decir, hermano, que siempre debemos dar a conocer todo lo que sabemos acerca de todo, porque debemos ser prudentes en el manejo de la información que nos ha sido dada. Debemos ser prudentes, sabemos cuándo hablar y cuándo callar. Pero en el momento oportuno y en el momento realmente si es necesario decir la verdad. Ahora, pero retener información con el propósito de engañar y de dar una impresión falsa es otra manera de mentir. Los cristianos deben ser veraces porque toda forma de mentira es incompatible con su nueva naturaleza. Hermanos, el creyente ha sido traspasado del reino de la mentira y del engaño al reino de la verdad. Un cristiano puede acceder a la tentación de mentir en un momento dado, pero, hermanos, nadie que mienta habitualmente y que esté dado habitualmente, hermanos, podemos decir, hermanos, que esté en vida espiritual, que esté habituado a una vida de mentiras, porque esa persona ha sido rescatada de esa esclavitud, de ese hábito. Y, hermanos, y que esté dando habitualmente muerte al pecado de la mentira, tiene derecho a creer que es un verdadero cristiano si esta persona no está mortificando, porque el creyente tiene realmente una lucha con la mentira. No es que los cristianos no mientan, pero no es su hábito, no es su costumbre. Y de hecho, él va a estar luchando constantemente con la mentira. La Escritura dice en Apocalipsis 21:8, habla de aquellas personas que van al infierno, y entre ellas dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Habla aquí de los mentirosos, como entre ellos los que cabezan la lista del infierno. Así que la mentira es incompatible, hermanos, con la vida cristiana,
y no debe tener lugar en la iglesia del Señor. Dice en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, ahora pasa a decir, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en este pasaje, hermanos, Pablo se refiere a la manera particular al trato de los cristianos entre sí. Por eso dice que somos miembros los unos de los otros. Entre creyentes debemos hablar con la verdad. Nosotros somos un cuerpo que estamos unidos por un mismo espíritu. Si no somos veraces unos con otros, crearemos unos a otros caos dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, sabemos que el cuerpo, la cabeza, nunca va a mandar una información diferente o algo que no sea correcto. Para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, las señales que un miembro envía al resto del cuerpo deben ser veraces. Pues lo mismo debe ser la iglesia, hermanos. Somos miembros los unos a los otros y debemos hablar nosotros con verdad. Efesios 4:15 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire que el crecimiento de nuestra vida espiritual está en el contexto de una iglesia hablando verdad, siendo veraces entre ellos. ¿Cómo crece la iglesia? Siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor, no es la verdad sola, sino una verdad en amor. No es el amor sin la verdad, ni la verdad sin el amor. Ambas cosas deben funcionar juntas para que el cuerpo de Cristo pueda crecer, que es la iglesia. Su honestidad no solo tiene que ver con usted, su honestidad tiene que ver con todos nosotros. Si usted no es transparente y honesto, usted está afectando a todo el cuerpo, está creando un caos dentro de la iglesia. Así que debemos despojarnos de la mentira y debemos vestirnos de la verdad. Todo cristiano tiene que ser reconocido como un hombre veraz, que cuando habla, esa persona realmente habla lo que es, no exagera, no aumenta ni le quita, sino que su palabra vale, porque también cumple lo que promete, porque sus palabras pueden ser creídas al pie de la letra, porque es una persona honesta y confiable. Pero en segundo lugar, Pablo no se queda con solamente esta aplicación, sino que pasa a otra. Nos dice en el texto también que debemos despojarnos de la ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. Debemos despojarnos de esa ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Hermanos, Pablo no está diciendo aquí que no debemos airarnos en ninguna circunstancia, pero asume más bien, hermanos, que algunas cosas nos provocan a ira. Y la ira en sí misma no es pecaminosa. De hecho, uno de los atributos de Dios es la ira. Dios está irado contra el pecador. Dios está irado con el impío. Nuestro Dios es santo y Él se aira contra el pecado. Dice en el Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y en Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se aira. Así que la ira en sí misma no es pecaminosa. Dios es amor, pero también es un Dios santo, porque muchas personas piensan que solamente Dios es amor. No, Dios también es ira. Dios se indigna contra el pecador. Y por causa de su santidad y su justicia, Él se aira contra el pecado. El pecado a Dios le causa indignación. Y si una nueva vida nos fue impartida en la conversión, una nueva naturaleza creada según Dios en justicia y la santidad en la verdad es implantada en nosotros. Hermanos, es imposible que los cristianos no se indignen por aquellas cosas que Dios se indigna. Es decir, hermanos, nosotros debemos indignarnos por las mismas cosas que Dios se indigna. Sí, hermanos, si Dios en sus mandamientos, en su voluntad ha revelado muchas cosas y los hombres aún así usan su vida, la vida que Dios les ha dado, los recursos que Dios les ha dado y los utiliza para ir en contra de los mandamientos de Dios, nosotros debemos airarnos por esas actitudes y esas conductas pecaminosas de los hombres. No debemos, hermanos, de hecho, no airarnos de esa manera es pecado.
No debemos airarnos pecaminosamente, pero hay cosas que que Dios le indigna, si nosotros no nos airamos, estamos pecando, porque en eso no nos estamos pareciendo a Dios. Nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y si Dios se aira en varias cosas de la injusticia que ocurre en este mundo, de las cosas que hace el hombre, del hombre que se burla del pobre, de todas estas cosas, nosotros debemos airarnos, hermanos, y si no lo hacemos, estamos pecando. Hermanos, hay momentos en que no airarse, por eso les comento, es pecaminoso. Cristo se indignó cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado. Y no se limitó a lamentar el problema. ¿Sabe qué hizo? Tomó un azote de puertas y sacó a los mercaderes del templo. Y los sacó. Creo que algunos de hoy, del pensamiento contemporáneo del evangelicalismo de hoy, dirían que Dios no tenía amor, porque Dios se airó contra el pecado y la mercadería que estaban haciendo en ese lugar. Y hermanos, así deberíamos airarnos nosotros por lo que hacen estas personas que profanan el nombre del Señor. Hay cosas por las que los cristianos deben airarse. La ira no es pecaminosa, entonces, siempre y cuando sea como la de Dios. Una santa indignación contra el pecado y un anhelo porque se establezca la justicia. Sin embargo, este es el énfasis del pasaje debido a la presencia del pecado en nuestras vidas. Aunque la ira en sí misma no es pecaminosa en nosotros, es un sentimiento peligroso. Porque puede convertirse en algo, una ira santa, en una ira pecaminosa. Y por eso precisamente es que Pablo nos da ciertas pautas en cuanto al manejo de la ira. En primer lugar, vamos a mirar qué él nos dice para que la ira justa no se convierta en ira pecaminosa. En primer lugar, Pablo nos advierte que debemos cuidarnos del pecado que puede producir la ira, aun cuando la causa original haya sido justa. Debemos cuidarnos del pecado que puede producir la ira, cuando la causa original haya sido justa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Hay una línea, hay un límite. Tan pronto caemos en el terreno de la autocomiseración, porque ese es el punto, hermanos. El punto es cuando alguien hace algo y lo que se enfoca no es el honor de Dios, sino usted. Pobrecito, me lo hicieron a mí. Yo no merecía esto. ¿Qué están haciendo con mi vida? Cuando usted se ira en cierta manera por eso, ya esa ira se convierte en pecado. Porque en cierta manera lo que está resaltando no es Dios, sino el yo. Pablo decía, ya no vivo yo. Si alguien quiere en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nosotros debemos mirar, hermanos, que cuando ya la ira va o se produce porque me lo hicieron a mí, y comienzo a levantar deseos de venganza, y ese deseo de venganza se adueña mi corazón, tan pronto comenzamos a dar riendas sueltas a nuestras pasiones con palabras irónicas, hirientes, denigrantes, ya hemos pasado los límites de la ira al pecado del homicidio. De hecho, hermanos, tener tanta ira de desearle el mal a otro, eso ya es homicidio. Y hemos pecado contra Dios. Él dice, airaos, pero no pecáis. No permitan, hermanos, que la indignación los lleve a pecar y que lleguen a ser un impulso descontrolado que finalmente haga mucho mal. Ustedes recuerdan las oraciones imprecatorias de los salmistas. Ellos decían, Señor, que tus enemigos sean destruidos. Pero ellos nunca esas oraciones las dirigían por lo que esos enemigos le habían hecho a ellos, sino porque esos enemigos habían deshonrado el nombre de Dios. Eso está bien que se iren, y eso está bien, esta petición, pero en el caso, hermanos, nosotros no debemos pedir que los elimine por lo que nos han hecho a nosotros. Eso ya es venganza. Estamos pensando en que les pase mal porque me lo hicieron a mí. O sea que no estás defendiendo la gloria de Dios, sino el honor tuyo. Y lo que nosotros debemos defender no es nuestra honra, no es nuestro honor, sino la gloria de Dios. Proverbios 29:11. Y note esto, cómo llama a las personas que no tienen dominio propio sobre la ira. Hay personas que no se controlan, no tienen dominio propio, no tienen control sobre esto. Dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, es decir, la tranquiliza, la calma, la mantiene neutral. Así que el sabio, inmediatamente viene el problema, lo pone en perspectiva.
Porque él piensa que lo importante es el honor de Dios, la salud espiritual del otro y no su propia reputación. Él no está defendiendo su reputación porque él es manso. Y una de las cualidades de los creyentes es que son mansos. Nunca buscan defender su honor ni su propia reputación. Él se pone en perspectiva, dice, no, lo que estos hombres están hablando de mí, aunque sea mentira, yo soy peor que eso. Por eso lo pone en perspectiva y eso no lo llena de ira, porque ve que él es peor de lo que estos hombres están hablando. Y hermanos, y luego que él ha puesto este creyente el asunto en perspectiva, ahora se dispone a resolverlo. ¿Con quién debo hablar? ¿Qué debo hablar? ¿Qué debo callar? Él no abre su boca y da rienda suelta a todo lo que tiene que decir. Él pregunta, ¿cuál es la meta que yo me propongo alcanzar cuando me reúna con esta persona? No es que no voy a ser como esta persona, bueno, ahora sí le voy a decir lo que tengo que decirle, le voy a cantar. No, hermano, no es eso, es al contrario, es detener eso con sabia mansedumbre. Es en el honor de Dios, es el bien de la persona el que debo de buscar. Si así actúa el hombre sabio, hermanos, y convierte su ira en una fuerza constructiva. El necio, en cambio, autoalimenta su furor. Ustedes no notan que tenemos una tendencia a querer alimentar no solamente lo que nos han hecho en el momento, sino recordar lo que nos han hecho en el pasado para avivar la llama de la ira y convertirla en una fuerza mucho más potente. Y quizá nosotros mismos le aumentamos. Y hermanos, y quizá si usted le va a contar a personas alrededor, ellas le van a decir, sí, no es poquito lo que le hicieron a usted. Y eso usted más lo carga. Hermanos, no permita que estas cosas alimenten su ira. Pero el cristiano, hermano, pero el impío, él no ve otra cosa que su propia reputación o su honor o su comodidad o sus privilegios o sus derechos. Eso es lo único que el necio ve, por eso no refrena sus pasiones. Cuando sintamos la agitación del corazón por algo que alguien nos ha hecho, pongamos inmediatamente el problema en perspectiva y ataquemos al problema, no a la persona. Mire, hermano, el punto de nosotros debemos airarnos, pero no es atacar a la persona, es atacar al problema. Es así que solucionamos sabiamente las cosas. Porque tan pronto comenzamos a usar palabras irónicas e hirientes, ya estamos atacando a la persona y de ninguna manera resolveremos el problema. Al contrario, vamos a aumentar la llama, vamos a hacer que esa flama arda más. Y lo que queremos es apagar el fuego. Pero Pablo también nos dice, en segundo lugar, hermanos, en cuanto al manejo de la ira, que debemos actuar rápidamente para que esta agitación del corazón no degenere en amargura y resentimiento. Debemos actuar rápidamente, de manera rápida, para que esta agitación del corazón no degenere en amargura y resentimiento. Hermanos, ¿cuántos asuntos nosotros bíblicamente no hemos arreglado? Y hermanos, y eso se va pudriendo dentro de nosotros y se va convirtiendo en una raíz de amargura. Hermanos, la mayoría de personas que viven amargadas es porque viven una vida así, guardando cosas que se están pudriendo en su corazón. Y esa putrefacción se está manifestando externamente en un rostro fruncido, en una persona que no aguanta que le digan nada porque esa persona vive amargada. Son personas que no han resuelto su problema bíblicamente. Es decir, que debemos resolver el problema antes de que concluya el día, si está en nuestro alcance resolverlo. Debemos hablar con quien tengamos que hablar y pedir perdón al que tengamos que pedir perdón, perdonar al que tengamos que perdonar lo más rápido posible. No podemos permitir que eso se pase hasta el otro día. Los problemas que no se resuelven inmediatamente nos van endureciendo el corazón. Téngalo por seguro, eso no es una posibilidad, no algo potencial, no, esto es seguro. Si usted no arregla un problema con alguien que está airado por alguna situación bíblicamente, su corazón se va a endurecer y usted se va a amargar. Y van creando más conflictos interpersonales porque todo lo que comenzamos a interpretar a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón por el problema no resuelto. Sí, esa persona, quizá el otro tendrá un dolor de cabeza y pensará, ¿sí ve cómo está de bravo? ¿Sí ve que él está raro conmigo? Comienza a armar prejuicios. Alguien decía
que aún hasta la ira justa es como maná del cielo, cría gusanos si se queda hasta el otro día. Eso va a pasar con la ira o los problemas que no arreglamos si dejamos que estas cosas transcurran en tiempo. En tercer lugar, Pablo nos dice que el enemigo se aprovechará de esa circunstancia para dañarnos, no solamente a nosotros, sino para dañar a la iglesia. Por eso dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No deis lugar. Mire, por favor, arreglen esa situación porque el diablo está tomando lugar. Y ustedes le están dando ese lugar. Hermanos, dejar de resolver el problema, ese resentimiento guardado en el corazón no es otra cosa que darle lugar al diablo. Y la idea que Pablo da aquí es como si el diablo estuviera acechando para ver la oportunidad que tiene de encontrar un punto de apoyo para adentrar el pie. Por ejemplo, ustedes han visto esas películas que está en la puerta, viene el enemigo y cierra, pero inmediatamente el enemigo mete el pie en la puerta y no deja que la puerta se cierre completamente. Pues no arreglar el problema, hermanos, es permitir que el diablo meta el pie en la puerta y no la cierre completamente. Por ahí se van a meter muchas cosas, ¿cierto? Y es propensos al ataque de él. Y comentando acerca de esto, hermanos, dice William Hendrickson, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón. No debe dejarse ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus siniestros propósitos. Hermanos, cuando no se arregla esto, el diablo comenzará a susurrar en nuestra mente y comenzará a ponernos cosas y a imaginarnos cosas que no son, para mirar a la otra persona como nuestro archienemigo. Y ahí es donde vienen los pleitos, vienen cosas que nos van a hacer mucho daño, y no solamente a nosotros, sino a la iglesia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo está usted manejando su vida respecto a esto? ¿Vive usted a la defensiva por causa de su reputación o defendiendo el honor de Dios? ¿Defendiendo su reputación o el honor de Dios? ¿Está usted resolviendo el problema bíblicamente? Usted se sienta, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si tu hermano tiene algo contra ti, llámalo tú y él estando solos. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. No buscando mansedumbre, no buscando defender mi propia reputación, sino el honor de Dios. Y hermanos, estás buscando primero el bien del otro, considerando a los demás como más importantes que usted, o ha dejado una brecha abierta en su corazón por problemas no resueltos y se ha llegado o se ha llenado de amargura, de resentimiento y de autoconmiseración. Y la autoconmiseración sí que es un problema y es un peligro, es un fruto, digámoslo así, de la raíz de amargura. Hay personas que siempre es que solo me lo hacen a mí, es que todo el mundo está contra mí. Eso es una raíz, eso es de raíz de amargura, por no arreglar los problemas, esos problemas de ira. Así que el cristiano se despoja de la mentira, se despoja de la ira injusta, se reviste de la verdad y de la ira justa. En tercer lugar, nuestro tercer encabezado, Pablo nos dice que debemos despojarnos del hurto y vestirnos de laboriosidad y generosidad. Debemos despojarnos del hurto y vestirnos de laboriosidad y generosidad. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten aquí, un pecado prohibido, del cual debemos quitarnos el ropaje, y un deber mandado, del cual debemos vestirnos, una virtud. La palabra que se traduce aquí como hurto es la palabra clecto, de ahí viene la palabra clectomanía, señala a aquel que toma lo que no le pertenece, al que roba. Ese es el hábito de algunos, de hecho, hermanos, aunque usted no lo crea, ese era el hábito de algunos miembros de la iglesia de Éfeso. Pablo tuvo que hacer esta advertencia. No eran asistentes, eran miembros de la iglesia. Y tenían, hermanos, estaban haciendo esto. Y Pablo les dice que antes de venir a Cristo, ellos deberían cambiar, ellos deberían cambiar eso por venir a Cristo, pero que ahora debían desechar por completo, dice Pablo, todo esto. Eso era antes.
Y en cambio, lo que debían de hacer ahora, que son cristianos, es trabajar, note esto, ya no roben como lo hacían antes, sino trabajen duramente con sus manos en aquello que es bueno para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. ¿Sí ves? Ya no es quitarle a alguno lo que es de otro, sino trabajar para darle a otro. En vez de quitar, se le da. Por eso dice, es decir, el honesto, honorable y productivo. John MacArthur dice al respecto, un cristiano nunca debe envolverse en un empleo o profesión, trabajo o negocio que le demande comprometer los estándares de Dios, que deshonre a Dios, que viole sus mandamientos o que dañe o extravíe a algunos a otros en ningún sentido. Pablo dice que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, y cada uno debe ganarse la vida honestamente, no haciendo trampas, no haciendo engaños, sino honestamente, no solo para sus propias necesidades, sino para las necesidades también de otros. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Hermanos, si Dios le prospera en su trabajo, no lo ha hecho para su beneficio únicamente. Dios le está prosperando para que usted tenga el privilegio de ayudar también a otros. Recuerden, hermanos, que es más bienaventurado dar que recibir. Y para que usted ayude a la extensión del reino de Cristo. Y hermanos, y aquí es triste la cantidad de recursos que los impíos derrochan en deleites y placeres. El montón de recursos y de dinero que gastan en diversión, entretenimiento, mientras muchas necesidades están a la mano. Pero es mucho más terrible, mucho más triste que unos que profesan ser cristianos hagan lo mismo. Es mucho más triste, hermano. Es mucho más triste cómo personas derrochan en lujos y en cosas, hermanos, que no son necesarias y las gastan. ¿Se acuerda que Dios suplirá todo lo que nos falte, lo necesario? Y hermanos, si podemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos da, de hecho Él nos mandó a disfrutar, pero también dice que debemos ayudar a los que necesitan. Debemos hacer por la obra. Y hermanos, Dios no necesita nuestros recursos porque Él es el dueño de todo, pero necesitamos comprender que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y el Señor el día final nos va a pedir cuentas qué hicimos con lo que Él nos dio, porque no era nuestro, éramos simplemente mayordomos de Él. Y que nuestra felicidad, hermanos, no depende de lo que tenemos, sino de hacer buena mayordomía de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de los recursos que Dios nos ha dado. Pero hermanos, mayordomía no solamente es tener una buena administración de ellos, sino usarlos sabiamente para el bien de los demás, para el bien suyo, para el bien de los demás y mucho más para el bien de la obra del Señor. Por eso dice la Escritura en Hechos 20:35, dice Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así como humildemente, se debe ayudar a los necesitados. Y note esto, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo cita estas palabras de Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, estamos viviendo en un tiempo, hermano, en que la gente, todo el mundo pide, y debemos ser sabios también en ayudar. No es todo el que nos pide, necesita. Un drogadicto, hermanos, él dice que necesita, realmente no necesitan, él necesita es buscar un trabajo para trabajar, para que provea con su mano, porque el que no quiera trabajar tampoco debe comer. Ahora, aquí dice el que no quiera trabajar, porque hay personas que no es que no quieran, sino que no tienen. Y aquí es el que teniendo y pudiendo trabajar, no quiere hacerlo. Por eso, hermanos, hay personas que tienen una vida desgraciada, porque son egoístas, solo esperan que los demás hagan por él. Por eso el Señor dice que más bienaventurados dar que recibir. Hay personas que solamente y tildan a los otros de poco amor. Ellos no sueltan una moneda para ayudar a alguien, pero ellos siempre están esperando recibir de los demás. Y ellos son los que tildan, a ellos les falta amor. Así que, hermanos, una persona generosa nunca va a reclamar de los demás algo. Nunca va a decir, ¿por qué no me da? No, él no está pensando en él, está pensando en el otro. Así que debemos desechar la mentira, la ira pecaminosa, la hurta. Debemos, en cambio, vivir en la verdad, en la ira justa, la laboriosidad y generosidad,
Y en cuarto lugar, ya vamos terminando, debemos alejarnos de las palabras corrompidas y vestirnos de las palabras edificantes. Alejarnos de las palabras corrompidas y vestirnos de palabras edificantes. Efesios 4:29. Hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, yo no sé cómo una persona, diciendo que es cristiana, salgan vulgaridades de su boca. Y eso se escucha hoy en día. Hermanos, la Revelación Reina Valera traduce como corrompida, esta palabra significantemente dice palabras podridas o putrefactas. Habla de esas palabras. Las palabras corrompidas son aquellas que dañan y corrompen a los que la escuchan. Ese término incluye las palabras obscenas, las vulgaridades o expresiones de doble sentido o los chistes indecentes. Por ejemplo, hay personas que dicen chistes y están siempre señalando o apuntando a algo malo. Hermanos, esos son palabras realmente corruptas, corrompidas, o tratando de herir a otra persona con su doble sentido, o hacerlo sentir mal. En Efesios 5:3 Pablo nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esas truanerías son chistes de doble sentido, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que la Escritura, hermanos, enseña que la boca es lo que sale del corazón. Si somos una nueva creación, si nuestros corazones han sido purificados por el Espíritu de Dios, hermanos, ¿por qué estamos diciendo? ¿Por qué esas palabras tienen que salir de nuestra boca? Hermanos, nuestro hablar debe reflejar la realidad de lo que no se ve internamente. Así que debemos ponerle un freno a todo aquello que intente salir de nuestros labios y que pueda hacerle daño al que nos escuche en cualquier sentido. Esto incluye también los chismes, sí, porque es fácil, hermanos, hablar de palabras, pero ¿qué de los chismes? ¿Qué de aquellas cosas que a otra persona, mire, si una persona le llega con un comentario, otra persona dígalo, ¿usted se lo contó ya a la persona? Entonces, ¿por qué me lo cuenta a mí? ¿Por qué me lo cuenta a mí? A mí no me interesa. Si tu hermano peca delante de ti, llámalo tú y estando él solos. Pero no dice, divúlguelo a la iglesia. No. Llámalo a él primeramente solo. Hermanos, porque todo comentario que pueda poner en duda la reputación de otro, eso es pecado. Porque el chisme y la murmuración es dañar la reputación de la otra persona. Hermanos, ¿cuántas personas no quieren ni hablar con la otra persona porque ya tienen una idea aquí de la otra persona por el otro comentario de otra persona que le dijo lo que esa persona realmente no es? ¿Cuántos de ellos ya tienen un prejuicio y no quieren entablar una conversación porque ya tienen un prejuicio por el chisme del otro? O que pueda levantar enemistad entre una persona y otra. Hermanos, eso es incompatible con la fe cristiana. Esas palabras corrompen, dañan y están podridas. Y hay personas que todavía siguen viviendo bajo ese patrón, aún escuchando una prédica como esta, hermanos. Si aún seguimos en el patrón, si una persona sigue, hermanos, debemos orar como el salmista en el Salmo 141:3, pon guarda, y deberíamos hacerlo así, Señor, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos pensar antes de hablar. Hermanos, debe de examinar qué problemas pueden desencadenar de sus palabras. Examinar si las palabras que vamos a pronunciar llenan el propósito positivo que Pablo establece en nuestro texto. ¿Realmente eso edifica? ¿Eso trae bien? ¿Es necesario que yo lo diga? Pero Pablo no se limita a prohibir las palabras corrompidas, sino que nos dice la manera en que debemos de hablar. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, ¿cuál debe salir? Sino la que sea buena para la necesaria
edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo está diciendo aquí es que sus palabras sean un medio de gracia de Dios para provecho a los demás. Deben ser palabras buenas, palabras edificantes, palabras que ayuden, que instruyan, que consuelen, que alienten al desanimado, que corrijan al que está caminando mal. Son palabras apropiadas para llenar la necesidad del momento. Esta es la idea del texto, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, cuando una persona, usted ve que tiene una necesidad, hermanos, hable palabras de acuerdo a la necesidad de esa persona. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y a veces será una consolación y a veces será una reprensión. Nunca reprenda al que necesita ser consolado y nunca consuela al que necesita ser reprendido, hermanos, porque el que necesita ser reprendido, usted lo consuela, lo que va a vivir en su pecado y seguir viviendo en su maldad. Pero si usted reprende al que necesita ser consolado, se desanimará más. Entonces usted tiene que ser sabio en qué palabras hablar en cada necesidad, en cada momento. Hermanos, por eso los cristianos deben orar por sabiduría y llenar la mente de la palabra de Dios de tal manera que Él pueda decir la palabra adecuada en el momento adecuado. ¿Y sabe qué dice Salomón en Proverbios de estas personas que dicen las palabras en el momento apropiado? Dice en Proverbios 15, 23, dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y en Proverbios 25:11, noten cómo es las palabras del hombre sabio. En el momento oportuno dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, como cristianos tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para tener que decir en el tiempo oportuno, y así impartiremos gracias a los que nos escuchan. Amados hermanos, todos debemos examinarnos a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí. Hermano, piensa en las conversaciones que usted ha tenido el resto de la semana que pasó. Piensa en las palabras que usted ha dicho y en las relaciones que usted ha tenido. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Ha reprendido cuando necesita reprender? Cuando dice Pablo en Efesios 5:11, más adelante de este texto va a decir: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero hay personas que se juntan con impíos y ellos participan de las cosas de ellos en vez de reprenderlas. Ahí no es para consolar, ahí es para reprender. Hermanos, ¿pueden aquellos que le escucharon dar gracias a Dios por sus palabras? Ahora, ¿se puede decir de usted que usted usualmente edifica a los que le oyen, que sus palabras ayudan, instruyan, consuelan, alientan, corrigen? ¿O usted está permitiendo que palabras corrompidas salgan de su boca? ¿Está llenando llenando la mente de otros de cosas vanas y dañinas? ¿Tiene usted, hermano, conversaciones que traen pesadez al alma? Mire, hay personas con que uno habla y uno termina cargado en el alma. ¿Usted no ha notado eso? ¿No ha notado que uno habla con personas y lo deja cargado? Y hermanos, examine las palabras de esa persona y verá que es murmuración, chisme y todas estas cosas. Y hablando de ella, ay, es que a mí me ha pasado, a mí me han hecho, a mí me han dañado. Bueno, esa persona se enfoca en ella y usted sale cargado. Cuidado, hermanos, con esas conversaciones que traen pesadez y dañan la reputación también de otros. No se preste para esto. Ese tipo de conversación no solo hace daño al que oye, sino también que la escucha. 3. Estas cosas entristecen al Espíritu Santo que habita en nosotros. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo ha venido como una marca personal en nosotros que nos identifica como cristianos, como hijos de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, dice Pablo, y Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro abogado, pero esa persona es entristecida por causa de nuestros pecados no confesados y no mortificados. Ahora, no significa, hermanos, eso es una antropopatismo. Voy a explicar esa palabra. Significa es
no es que el Espíritu Santo se entristezca como tal, como nosotros, porque Él es inmutable, Él no cambia de la alegría a la tristeza, Él es eternamente alegre. Pero cuando digo eso, entristecer, realmente no es que el Espíritu Santo se entristezca, sino que la relación que tenemos con Él es interrumpida por el pecado. No tenemos esa comunión fluida con Él por causa del pecado no confesado. Y eso, y hablar, hermanos, palabras de esta forma es una forma de nosotros entristecer al Espíritu Santo, de interrumpir esa comunión con Él, incluyendo los pecados de la lengua. Cuando eso ocurre, no solamente estamos cometiendo una grosera ingratitud contra el Espíritu Santo, sino que estamos poniendo en riesgo nuestra salud espiritual y el gozo y la seguridad de nuestra salvación. Hermano, lo que es peor, estamos ofendiendo a Dios y debilitando a la iglesia. Porque ninguna iglesia puede prosperar si el Espíritu Santo no está obrando en ella libremente, y el Espíritu no puede obrar libremente en una iglesia donde sus miembros están entristeciendo y apagándolo por sus pecados no confesados, por una lengua que no tiene freno ni tiene control. Hermanos, si hay algo que daña una iglesia, la murmuración, el chisme, estas cosas dañan a una iglesia y la llevan a la destrucción. Hermanos, hay iglesias que han sido destruidas y han desaparecido por el pecado de la murmuración. Una pregunta, hermano, ¿está usted entristeciendo al Espíritu Santo de Dios? Y le pido a Dios que el Espíritu Santo, hermano, nos dé una conciencia que nos ayude a examinarnos correctamente en el día de hoy. Dice en el Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, yo no estoy diciendo que usted lo que declare eso es, no estamos hablando. Estoy diciendo, hermanos, es que realmente si usted está muerto, va a hablar palabras de muerte. Pero si usted está vivo, va a hablar palabras de vida. Palabras de edificación para los que están vivos, palabras de muerte para los que están muertos. Cada uno de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón muerto solo habla de putrefacción, de cosas muertas. Pero un corazón que ha sido regenerado por la obra de gracia habla cosas de vida, de edificación y de verdad. La pregunta, hermanos, ¿es tu lengua instrumento de vida o es instrumento de muerte? Porque eso habla de quién eres realmente, si eres cristiano o no lo eres. Finalmente, en quinto lugar, Pablo nos dice en este texto que debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de afabilidad y un espíritu perdonador. Debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de afabilidad y un espíritu perdonador. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a nosotros, a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo menciona en este versículo 31 pecados que tienen que ver con reacciones pecaminosas que caracterizan al hombre impío en medio de los problemas personales y conflictos. ¿Cómo usted reacciona, hermano, en los momentos de presión? Yo sé que he escuchado a personas que reaccionan de una manera horrible y la excusa de ellos dice, pero es que yo no soy así. No, es que en el momento de presión sale lo que es usted realmente. Por ejemplo, si usted quiere saber que un tubo de crema dental, lo que tiene por dentro, ¿qué es lo que debe hacer? Presiónela y va a salir lo que hay dentro. Sea un tubo de crema, de cualquier, presiónela, va a salir lo que hay dentro. Esa presión es cuando usted está bajo un momento de presión o está en discusión con una persona. Cuando sale, ese es usted. Ese es usted. No, usted no es otro, usted es ese. No es que se le metió el diablo, como algunas personas dicen. No, ese es usted. Así es usted. Porque la abundancia del corazón está hablando su boca y se está manifestando. Su reacción está hablando de lo que realmente es usted. Aquí en la iglesia no hay presión. Pero ¿qué en su casa? ¿Qué en su trabajo cuando está en momentos de presión? ¿Qué es lo que sale de sus labios? Eso dice mucho de usted. Hermanos, y de hecho, una de las cosas es la amargura. Ese resentimiento que genera una mala disposición a otros que le han hecho mal, el que cree que le han hecho mal. Esa mala disposición, hermanos, llena de rabia y muchas veces le hace perder el fundamento. Por eso Pablo menciona aquí la amargura
amargura, enojo, ira. Y por supuesto, cuando uno pierde los estribos, uno no controla la lengua. Por eso Pablo menciona la ira, la gritería, la maledicencia. Y en otras palabras, el lenguaje ofensivo, hermanos, y eso sale del corazón. Eso sale. Y eso es lo que contamina. No es la morcilla la que contamina, la que usted se come. No es la carne de cerdo, hermanos. Es lo que sale de su boca. La malicia, ese deseo de que otro sea dañado, ¿cierto? ¿Qué es lo primero, hermano? Uno piensa que no, pero el momento de rabia, ojalá le pase algo malo. Ojalá no se le ponga una volqueta. Bueno, no. Pero siempre estamos pensando en algo malo porque estamos airados. Estamos pensando, y ese está cargado con ira. Todas estas cosas, dicen Pablo, échenlas fuera de vosotros porque no son compatibles con nuestra nueva naturaleza que es en Cristo. Y eso no es lo que hemos aprendido de Cristo, hermanos. ¿Acaso usted alguna vez vio a Cristo reaccionando de esa manera? De hecho, reprendió a los hijos de Zebedeo porque decía, Señor, ¿qué haremos? ¿Que caiga fuego y los consuma? A estos samaritanos que no los dejaban pasar. Y el Señor les dijo que los reprendió. No lo felicitó, lo reprendió porque esa no era la forma. Una persona, hermanos, que no puede perdonar y echarse a la amargura y echar la amargura fuera, hermanos, le digo la verdad, esa persona no es cristiana. Porque no ha entendido el perdón de Dios. ¿Saben, hermanos, quiénes son los que saben perdonar? Los que han sido perdonados. Todo aquel que ha sido perdonado por Dios sabe perdonar y puede perdonar. Pero aquel que dice, no, yo no soy capaz de perdonar, no puedo. Simplemente esa respuesta dice mucho y es que tú no eres cristiano porque Dios no te ha perdonado. Una persona que no puede perdonar y echarse eso, hermano, simplemente está manifestando que no es hijo de Dios. Cristo dijo a esa persona, échele a la prisión y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No ha entendido el perdón, no ha entendido la gracia de Dios, no ha entendido la magnitud de sus pecados. Y una persona que no entiende qué tan pecador es y que está defendiendo su honor y su reputación, no es cristiano. A mí me preocupa esas personas que solamente piensan en mí. ¿Por qué lo hicieron conmigo? No lo han hecho. Cuidado, hermano, amargura. Una persona que no entiende esto, hermano, porque lo primero que debe aprender un hombre es que es pecador y va camino al infierno. Hermanos, ¿cuánto Dios nos perdonó? Compare lo que usted tiene que perdonar al otro. No es nada lo que usted tiene que perdonar al otro a lo que Dios le ha perdonado. Es muy grande la deuda que usted tenía por pagar, pero la deuda que otra persona le dio a usted es muy poquita en comparación a la suya. Por eso es fácil. ¿Usted sabe cómo razona un cristiano? Bueno, si el Señor me perdonó gran cantidad de pecados, ¿cómo no voy a perdonar esos pequeños pecados de este hombre contra mí? Y hermanos, esos pecados rompen la comunión de los creyentes entre sí, destruyen las relaciones humanas, debilitan a la iglesia y manchan el nombre y el honor de Jesucristo. Eso es una mala reputación para el Evangelio. ¿Y de qué sirve predicar el Evangelio a los incrédulos cuando ellos no ven ninguna diferencia entre nuestras reacciones y las de ellos? ¿De qué sirve? Cuando ellos ven cómo nos ponemos ante la menor provocación, cuando ven que somos intolerantes, malgeniados, personas difíciles de tratar, hermanos, ¿qué diferencia ven entre los que son del mundo? Sí, porque algunos dicen, es que yo soy cristiano, no menso. No, hermanos, usted tiene que ser manso. Y es verdad, hermanos, nosotros debemos hablar las cosas, pero debemos tener control y debemos tener dominio y ser también sabios a la hora de hablar. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar los cristianos por último? Efesios 4:3. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo nos habla de ser benigno, misericordioso en el contexto de conflictos personales. Así reacciona la nueva persona en Cristo ante la provocación, ante la ofensa. La misma misericordia y bondad con que Dios trató con nosotros cuando éramos sus enemigos, ese mismo trato lo damos a los demás. Porque un cristiano quiere parecerse a su padre.
Y si Él lo perdonó, Él también va a hacer lo mismo con sus enemigos. Uno de los atributos de Dios más sorprendentes, hermanos, yo la verdad me asombro de la paciencia de Dios. Tantas personas tan malas y Dios no las ha destruido, sino que todavía tiene ¿qué? Paciencia. ¿Y cuánta paciencia tiene Dios con el mundo y con su iglesia? Él soportó con mucha paciencia todas las provocaciones y luego proveyó lo necesario para concedernos el perdón de los pecados, de todos nuestros pecados. Y te pregunto, ¿es usted hijo de ese Padre, hermano? Él soportó la paciencia, todas sus provocaciones, mientras usted era un incrédulo, le atrajo con cuerdas de amor hacia Cristo y Él, que es ofendido, te perdonó. ¿Es usted hijo de ese Padre? Que aún ofendiéndolo así lo perdonó a esos enemigos. Si es así, note lo que dice, si usted quiere imitar a Cristo. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Pero aquí no está diciendo, hermanos, que debemos hacer esto para ser hijos de Dios. No, está diciendo que si somos así, nos comportamos así, estamos manifestando de que somos hijos de Dios, porque así se comportan los hijos de Dios. Así que, hermanos, he aquí los 5 ejemplos específicos de lo que significa ser cristiano o vivir como cristiano en la práctica. Nuestro hablar, el manejo de la ira, en nuestra vida laboral, en nuestras relaciones personales. Y por la gracia de Dios, hermanos, ya no somos lo que fuimos alguna vez. Esa es la gracia que ahora debemos de manifestar, evidenciar si esa realidad está en nosotros. Eso es prácticamente lo que Pablo nos enseña en esta porción. Quiero concluir, hermanos, con las siguientes preguntas. ¿Cómo será la vida de una iglesia en la que todos sus miembros manifiesten esos rasgos en su carácter y esta conducta que hemos descrito hoy? ¿Cómo será una iglesia así? Que todos vivamos de acuerdo a ese revestimiento de Cristo. ¿Cómo será un matrimonio, hermanos? Una familia donde Cristo es reflejado de ese modo. ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando un padre o los padres realmente crían a sus hijos conforme al patrón de Dios, conforme a todo esto? ¿Qué impacto harían esos creyentes en la sociedad donde viven? Hermanos, acuérdate que Jesús distinguía del resto de los hombres cuando hablaba y cómo actuaba y cómo reaccionaba. Por ejemplo, Jesucristo en el tiempo de Él no se distinguía de los demás porque tenía una aureola en la cabeza, no. Era ni siquiera por su buen parecido que tenía físicamente, porque Él era era igual casi a las personas del común. Lo que lo hacía distinto a Él era la manera de actuar, la manera de reaccionar. Eso es la que maravillaba a la gente. Los cristianos deben ser reconocidos por el parecido que tienen con Cristo. ¿Saben, hermanos? Las personas que te conocen que eres cristiano, ¿saben ellos que tú eres cristiano, que tú eres diferente? ¿Te han preguntado alguna vez, tú eres diferente? ¿Porque vives como un cristiano? ¿Y haces todas las cosas como un cristiano? Y de hecho, hermanos, ustedes van a tener la tentación que los impíos le van a decir que se parezcan a ellos. Le van a decir, ve, si ustedes son aburridos porque no se parecen a nosotros. Y usted va a querer ser como ellos, pero no ceda a las tentaciones de ellos. Tristemente, hermanos, hoy se va haciendo más ancha la brecha entre lo que nosotros decimos creer y en la manera como vivimos. Somos cristianos por el poder de la gracia de Dios y debemos esforzarnos por cerrar más la brecha, hermanos. Debe verse por encima de la ropa que nosotros somos cristianos. Diferentes, que no andamos en el mismo riel de vanidad, de sensualidad, de materialismo en que este mundo vive. Cada vez debe ser eso más evidente, que es la única manera que vamos a ser más efectivos para hacer la labor que Cristo nos encomendó. No hay otra forma. Por eso, la verdad, si nosotros decimos ser, pero no vivimos como lo que decimos ser, nos estamos engañando y estamos engañando a las demás personas. Así que, hermanos, que Dios más bien nos ayude a mirar estas cosas con detenimiento y a meditar si realmente nuestra vida práctica está reflejando una vida cristiana. Vamos a orar.